Antes de hablar del supuesto anuncio, antes de detenernos en esa frase que ha encendido la curiosidad de miles de seguidores, casada a los 32 años, Majo Aguilar finalmente anunció su día especial y su hijo por nacer. Hay que volver al origen, porque para entender por qué un titular así causa tanto impacto, primero hay que comprender quién es Majo Aguilar, de dónde viene y por qué cada paso de su vida pública parece cargado de historia familiar, tradición mexicana y expectativas enormes. María José Aguilar Carrillo, conocida artísticamente como Majo Aguilar, nació el 7 de junio de 1994 en la Ciudad de México. Desde el primer día, su nombre estuvo unido a una de las dinastías más importantes de la música popular mexicana. No nació simplemente en una familia artística, nació dentro de una herencia cultural. Ser Aguilar no era solo llevar un apellido famoso, era cargar con una memoria colectiva. La voz de Antonio Aguilar, la elegancia de Flor Silvestre, el peso del cine de oro, el eco de los palenques, las canciones rancheras, los trajes de charro, la tradición y el orgullo de México convertidos en espectáculo. Majo es hija de Antonio Aguilar hijo y Susana Carrillo. También es nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos figuras que marcaron profundamente la música y el cine mexicano. Ese dato, que para muchos podría sonar como una ventaja, también fue una responsabilidad desde la infancia. Porque cuando se nace en una familia tan observada, el talento no se recibe como un simple regalo, se pone a prueba. El público no solo escucha, compara, no solo aplaude, exige, no solo mira, juzga. Desde niña, Majo mostró una sensibilidad especial hacia la música. No era extraño verla atraída por el canto, el baile y la composición. Había en ella una inquietud artística que parecía natural, pero también había una necesidad de encontrar una voz propia. Esa es una de las claves para entender su historia. Majo nunca quiso ser únicamente la nieta de o la prima de. Quería ser Majo Aguilar. Una artista con identidad, con estilo, con una manera particular de mirar la tradición mexicana. Su infancia estuvo marcada por un ambiente donde la música no era un pasatiempo, sino una forma de vida. Crecer escuchando historias de escenarios, giras, grabaciones y canciones inolvidables pudo haber alimentado su vocación, pero también la obligó a madurar con una conciencia clara. Si algún día decidía cantar, tendría que hacerlo con respeto. No bastaba con subir al escenario, había que merecerlo. A diferencia de otras figuras que buscan la fama rápida, Majo fue construyendo su camino de manera gradual. En ella se percibe una mezcla de dulzura y firmeza. Por un lado, transmite cercanía, una imagen fresca, juvenil, sensible. Por otro, posee una seguridad que se nota cuando interpreta música mexicana. Su voz no intenta imitar el pasado, dialoga con él. Esa diferencia es importante, porque explica por qué su carrera ha generado interés más allá del apellido. En su personalidad pública se combinan dos mundos, el de una joven artista contemporánea y el de una heredera de la tradición ranchera. Majo puede aparecer moderna, natural, cercana a las redes sociales y al público joven. Pero cuando canta, hay una raíz profunda que la conecta con generaciones anteriores. Esa dualidad es parte de su atractivo. No parece una figura fabricada únicamente para la industria. Parece una cantante que entiende que su carrera está situada entre la memoria familiar y el futuro de la música regional mexicana. Por eso, cuando aparece un título como Casada a los 32 años, Majo Aguilar finalmente anunció su día especial y su hijo por nacer. La reacción del público no es casual. La gente no solo se pregunta si es verdad, se pregunta qué significa. Porque en una artista como Majo, cualquier anuncio personal parece tener un peso simbólico mayor. Una boda no sería solo una boda. Un hijo no sería solo una noticia familiar. Sería, para muchos, la continuación de una dinastía. Un nuevo capítulo en una familia que México ha seguido durante décadas. Pero antes de llegar a esa pregunta central, conviene recordar algo. Majo Aguilar ha construido su imagen con cuidado.
No ha basado su carrera en escándalos constantes ni en exposiciones excesivas de su intimidad. Su vida privada, aunque despierta curiosidad, no ha sido el eje principal de su presencia pública. Esa reserva hace que cualquier rumor sobre matrimonio, embarazo o vida familiar se vuelva todavía más poderoso. Cuando una figura habla poco de su corazón, cada silencio se interpreta, cada fotografía se analiza, cada frase se convierte en pista. Y ahí nace el magnetismo del titular. No solo promete una noticia, promete una revelación. Sugiere que algo guardado durante mucho tiempo finalmente salió a la luz. Sugiere que la mujer que creció bajo el brillo del apellido Aguilar estaría entrando en una etapa completamente distinta. No solo como cantante, sino como esposa, como madre, como protagonista de su propia historia familiar. Sin embargo, la verdadera pregunta no es únicamente si Majo Aguilar está casada o si espera un hijo. La pregunta más profunda es ¿por qué el público desea tanto conocer esa parte de su vida? Tal vez porque, detrás de la artista, muchos quieren ver a la mujer real. La mujer que ama, que sueña, que se protege, que decide qué mostrar y qué guardar. La mujer que lleva un apellido enorme, pero que también tiene derecho a vivir su intimidad, sin que todo sea convertido en espectáculo. Así comienza esta historia. No con una confirmación definitiva, sino con una expectativa, con una figura joven, talentosa, heredera de una tradición inmensa, que a sus 32 años se encuentra en un punto crucial de su carrera y de su imagen pública. Majo Aguilar no es solo una cantante mexicana, es una mujer que ha aprendido a caminar entre la admiración y la presión, entre el legado y la independencia, entre el escenario y la vida privada. Y justamente por eso, cuando el rumor habla de boda, de día especial y de un hijo por nacer, el público se detiene. Porque sabe que, si algo así fuera cierto, no sería un detalle menor. Sería un giro emocional en la historia de una artista que todavía está escribiendo su propio destino. La carrera de Majo Aguilar no puede entenderse sin una palabra: herencia. Pero tampoco puede reducirse a ella. Desde sus primeros pasos, Majo tuvo que enfrentar una pregunta inevitable. ¿Cómo cantar música mexicana cuando el propio apellido ya está escrito en la historia del género? ¿Cómo entrar a un escenario sin que el público escuche, detrás de cada nota, el eco de Antonio Aguilar y Flor Silvestre? Esa fue su primera batalla artística. No contra su familia, sino contra la comparación. Porque para muchos artistas jóvenes, el reto es darse a conocer. Para Majo, el reto era distinto. Debía demostrar que no estaba ahí únicamente por su apellido. Tenía que convencer al público de que su voz, su sensibilidad y su propuesta merecían un espacio propio. Uno de los momentos que ayudó a definir su identidad fue su homenaje musical a sus abuelos. Con proyectos inspirados en la tradición familiar, Majo no buscó escapar del pasado, sino abrazarlo con respeto. Allí comenzó a mostrarse una artista consciente de sus raíces. No pretendía romper con la historia Aguilar de forma brusca. Pretendía continuarla desde una mirada joven. Su interpretación de canciones rancheras y su acercamiento al mariachi revelaron una intención clara: defender la música mexicana desde una sensibilidad contemporánea. En un tiempo donde muchos artistas buscan fórmulas rápidas, tendencias virales o sonidos desechables, Majo apostó por algo más delicado: tomar una tradición antigua y volverla cercana para nuevas generaciones. El público empezó a reconocerla por esa mezcla de fuerza y dulzura. Su voz tiene una cualidad emocional que encaja con el drama ranchero, con esas canciones que hablan de orgullo, despecho, amor, pérdida y valentía. Pero también tiene frescura. No suena como una copia. Suena como una mujer joven intentando decir: esto también me pertenece. Canciones como No voy a llorar marcaron una etapa importante en su consolidación. El título mismo parecía una declaración de carácter. No era solo una canción de desamor, era una postura. Una mujer que canta que no va a llorar, también está diciendo que no se va a quebrar frente al dolor. Y esa imagen conectó con una audiencia que veía en Majo una figura femenina fuerte, elegante, emocional, pero no derrotada. A partir de ahí, su carrera comenzó a tomar más fuerza.
La industria la observó con atención. Las nominaciones, los reconocimientos y la presencia en escenarios importantes confirmaron que Majo no era simplemente una promesa familiar. Era una artista en construcción, pero con una base sólida. Cada disco, cada colaboración, cada aparición pública fue sumando capas a su imagen. Sin embargo, la fama tiene un precio. Y en el caso de Majo Aguilar, ese precio es doble. Por un lado, está el peso natural de cualquier artista que busca mantenerse vigente. Por otro, está el peso de una dinastía que nunca deja de ser tema de conversación. Cuando Majo canta, el público escucha su voz, pero también compara su camino con el de otros miembros de la familia Aguilar. Cuando aparece en entrevistas, muchos no solo preguntan por su música, sino por su relación con la familia, por las comparaciones, por los rumores, por el lugar que ocupa dentro de ese árbol artístico. Ese contexto ayuda a explicar por qué un titular sobre matrimonio y maternidad puede volverse tan llamativo. En una carrera donde la imagen pública está unida al apellido, la vida privada se convierte en una extensión del relato artístico. Si Majo anuncia una nueva canción, se habla de música. Pero si se sugiere que Majo está casada y espera un hijo, se habla de destino, de continuidad familiar, de legado. Ahí está la fuerza de la primera parte del título, casada a los 32 años. No es una frase neutra. Está construida para provocar emoción inmediata. La edad funciona como un punto narrativo. A los 32 años, Majo ya no es presentada como una joven promesa, sino como una mujer en una etapa de decisiones profundas. La palabra Capan cambia el foco. Ya no se habla solo de la cantante, sino de la mujer. Ya no se mira únicamente su carrera, sino su intimidad. Después aparece la palabra finalmente. Esta es quizá la palabra más poderosa del título. Finalmente, sugiere espera, silencio, secreto, algo que el público venía sospechando y que ahora tendría una respuesta. En términos de narrativa YouTube, esa palabra es un gancho perfecto. Promete cierre. Promete que una duda terminará. Promete que el espectador recibirá una revelación. Luego llega, anunció su día especial. Esta frase mantiene el misterio. No dice directamente boda, pero lo sugiere. No explica exactamente qué pasó, pero invita a imaginar. Puede referirse a una fecha importante, a una ceremonia, a una celebración, a un nuevo comienzo. Es una frase emocionalmente abierta, diseñada para que el espectador quiera seguir escuchando. Y finalmente, el título culmina con «y su hijo por nacer». Esa parte eleva el impacto. La maternidad, en la narrativa pública de un artista, suele despertar una respuesta emocional intensa. Hablar de un hijo por nacer cambia el tono. Ya no se trata solo de romance, sino de futuro, familia, continuidad, protección y ternura. Pero aquí es donde un buen guión no debe caer en la trampa de afirmar sin pruebas. El poder del título está en la expectativa, pero la responsabilidad del contenido está en separar emoción de evidencia. Hasta donde se conoce públicamente, la carrera de Majo Aguilar ha estado más enfocada en su música que en la exposición de una supuesta boda o embarazo. Por eso, el capítulo de su fama debe servir para preparar al espectador. Sí, el titular es poderoso, sí, despierta curiosidad. Pero la historia de Majo no puede contarse solo desde el rumor. Su verdadero brillo está en haber tomado un apellido legendario y convertirlo en punto de partida, no en destino cerrado. Su éxito no se explica por una sola canción, ni por una sola noticia, ni por una sola comparación familiar. Se explica por una suma de decisiones: cantar desde la raíz, sostener una imagen elegante, respetar la tradición y buscar una voz propia. Por eso, si el público espera saber si Majo está casada o si tendrá un hijo, primero debe entender algo esencial. Ella ha construido su carrera sobre la discreción y la música, no sobre el escándalo. Y eso hace que cualquier supuesto anuncio personal tenga aún más fuerza.
Porque cuando alguien no acostumbra a abrir completamente su vida privada, cualquier frase relacionada con amor, boda o maternidad se convierte en noticia. Así, el título no solo habla de una posible etapa personal. Habla del choque entre dos mundos: la artista que canta para todos y la mujer que decide qué parte de su corazón pertenece solo a ella. Cuando las luces del escenario se apagan, cuando termina el aplauso, cuando la última nota se pierde entre los gritos del público, queda una pregunta que siempre persigue a los artistas: ¿quiénes son cuando nadie los mira? En el caso de Majo Aguilar, esa pregunta se vuelve especialmente interesante porque su imagen pública ha estado marcada por la elegancia, la música y la tradición, pero no por una exposición excesiva de su vida sentimental. Majo no pertenece a ese grupo de celebridades que convierten cada relación en espectáculo. No ha construido su fama sobre rupturas públicas, confesiones dramáticas o romances televisados. Su misterio viene precisamente de lo contrario, de la reserva. Esa reserva ha sido una forma de protección. Crecer en una familia tan conocida enseña que la fama puede ser hermosa, pero también invasiva. El público celebra, pero también exige. La prensa admira, pero también busca grietas. Las redes sociales aplauden, pero también inventan, exageran, comparan y juzgan. Por eso, para una artista como Majo, cuidar su intimidad no es frialdad, es supervivencia emocional. En su vida privada, Majo parece proyectar la imagen de una mujer que valora la autenticidad. No se presenta como una figura distante, pero tampoco entrega todo. Esa línea intermedia es importante, porque una cosa es conectar con el público y otra muy distinta es permitir que el público se sienta dueño de su historia personal. Entonces aparece el título. Casada a los 32 años, Majo Aguilar finalmente anunció su día especial y su hijo por nacer. Y de inmediato surgen varias preguntas. ¿Quién sería la persona con la que decidió compartir su vida? ¿Cuándo ocurrió ese supuesto día especial? ¿Por qué habría guardado silencio? ¿Se trataría de una boda íntima, lejos de cámaras? ¿El hijo por nacer sería una noticia familiar que decidió proteger hasta sentirse lista? El título está construido para llevar al espectador hacia esas preguntas. Pero la clave está en entender su propósito. No solo busca informar, busca generar expectativa emocional. Utiliza 3 elementos que siempre capturan la atención en la narrativa de celebridades: matrimonio, revelación y maternidad. Primero, el matrimonio. La palabra casada transforma la percepción del personaje. Majo deja de ser vista únicamente como cantante para ser presentada como una mujer que habría cruzado una frontera vital. En la cultura popular, una boda suele interpretarse como símbolo de estabilidad, madurez y nuevo comienzo. En una artista joven, además, genera curiosidad sobre cómo afectará su carrera, su imagen y su relación con los fans. Segundo, la revelación. Finalmente anunció. Sugiere que hubo silencio previo. Y en YouTube, el silencio es oro narrativo. Un silencio permite construir intriga. Permite decir, hubo algo que no sabíamos. Permite insinuar que el público estaba frente a una historia incompleta. Esa palabra crea la sensación de que el espectador llegará al final para descubrir una verdad escondida. Tercero, el hijo por nacer. Esta parte del título es la más emocional y también la más delicada. Hablar de embarazo en una figura pública no debe hacerse a la ligera, porque involucra una dimensión profundamente personal. Pero desde el punto de vista narrativo, la frase activa una respuesta inmediata. Ternura, sorpresa, protección, ilusión. Un hijo representa futuro, representa continuidad. En el caso de Majo, además, podría ser leído por muchos como una nueva rama de la familia Aguilar. Sin embargo, aquí es donde el guión debe ser claro. Una cosa es analizar el impacto del título, y otra afirmar que todo ocurrió. Hasta el momento, la vida sentimental de Majo Aguilar no ha sido presentada públicamente con una confirmación amplia de boda o embarazo. Por eso,
El contenido debe avanzar con tensión, pero también con responsabilidad. El objetivo no es engañar al espectador, sino llevarlo por el camino de la pregunta hasta llegar a una conclusión honesta. La vida privada de Majo ha sido objeto de interés precisamente porque no está completamente expuesta. En un mundo donde muchos artistas documentan cada instante, su discreción genera un espacio que otros llenan con especulaciones. Una foto, una frase, una ausencia o una sonrisa pueden convertirse en prueba para quienes desean encontrar una historia romántica detrás de todo. Pero el amor, cuando no se confirma, pertenece al terreno de la interpretación. Y esa es una de las grietas más peligrosas de la fama, la distancia entre lo que una artista vive y lo que el público imagina. Majo puede estar concentrada en su música, en sus proyectos, en su crecimiento personal, y aún así, las redes pueden construir una narrativa paralela donde ya hay boda, embarazo y revelación final. Lo interesante es que este tipo de título no aparece en el vacío. Aparece porque el público tiene hambre de historias completas. Quiere saber quién está detrás de la voz. Quiere imaginar la casa, la pareja, la familia, el futuro. Quiere sentir que conoce al artista más allá del escenario. Y en una figura como Majo Aguilar, esa curiosidad se intensifica porque su apellido está asociado a una idea de familia fuerte, tradición y continuidad. Si Majo realmente anunciara algún día una boda o un embarazo, la noticia tendría un impacto enorme. No solo por la sorpresa, sino porque conectaría con una narrativa profunda. La heredera de una dinastía musical formando su propio hogar. La cantante que honró a sus abuelos convirtiéndose, a su vez, en protagonista de una nueva generación. La mujer que creció bajo el peso de la tradición entrando en una etapa donde la vida personal y la historia familiar se cruzan. Pero si ese anuncio no existe, entonces el verdadero centro de la historia cambia. Ya no se trata de una boda ni de un hijo. Se trata de cómo los titulares fabrican emoción alrededor de una artista que ha preferido guardar silencio sobre su intimidad. Se trata de cómo la curiosidad del público puede convertir una posibilidad en aparente certeza. Se trata de cómo una frase bien construida puede hacer que miles de personas se pregunten, ¿qué pasó con Majo Aguilar? Y esa es la función principal del capítulo 3, mostrar la tensión entre deseo y verdad. El deseo del público de conocer su vida amorosa. El deseo de la industria de generar clics. El deseo de los fans de verla feliz. Y frente a todo eso, el derecho de Majo a decidir cuándo hablar, cómo hablar y qué parte de su vida compartir. Porque quizá la historia más poderosa no sea si está casada o si espera un hijo. Quizá la historia más poderosa sea que Majo Aguilar ha logrado mantener una parte de sí misma fuera del ruido. En tiempos donde todo se exhibe, guardar silencio también es una declaración. Llegamos al punto que el espectador esperaba desde el principio. Después de hablar de su origen, de su carrera, de su fama y de la curiosidad que rodea su vida privada, toca volver al título. Casada a los 32 años, Majo Aguilar finalmente anunció su día especial y su hijo por nacer. La pregunta es directa. Hay una confirmación pública sólida de que Majo Aguilar esté casada y esperando un hijo, hasta donde se conoce de manera pública y verificable. No existe una confirmación ampliamente reconocida que sostenga esa afirmación como un hecho. Y esta aclaración es fundamental, porque en el mundo del entretenimiento, especialmente en YouTube, muchos títulos están diseñados para despertar curiosidad, antes que para presentar una noticia confirmada. Funcionan como puertas emocionales. Prometen una revelación, colocan al espectador frente a una duda y lo invitan a quedarse hasta el final. Eso no significa que el interés por Majo sea falso. Al contrario, el interés es real. Su figura despierta atención porque combina talento, juventud, tradición familiar y un aura de misterio personal. Pero una cosa es que el público quiera saber más sobre su vida sentimental. Y otra es convertir ese deseo en una verdad no confirmada. La frase «casada tota» a los 32 años juega con una expectativa social. A esa edad, muchos seguidores imaginan que una artista puede estar entrando en una nueva etapa de vida. La palabra casada
parece cerrar una historia romántica que el público nunca vio completa. Pero si no hay una confirmación directa, esa palabra debe entenderse como parte de una narrativa especulativa, no como un hecho probado. La expresión «finalmente anunció su día especial» también merece análisis. En titulares de entretenimiento, día especial puede ser una fórmula ambigua. Puede referirse a una boda, un cumpleaños, un lanzamiento musical, una fecha simbólica, una celebración familiar o incluso una estrategia promocional. Esa ambigüedad es precisamente lo que permite que el título funcione. No entrega todo, sugiere. Y al sugerir, activa la imaginación. La parte más sensible es su hijo por nacer. Aquí la responsabilidad debe ser todavía mayor. La maternidad no es un simple recurso dramático. Es una dimensión íntima de la vida de una persona. Por eso, si una artista no lo ha confirmado de manera clara, no debe presentarse como certeza. En un guión serio se puede analizar el impacto del rumor, pero no venderlo como verdad absoluta. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás del título? La verdad es que Majo Aguilar continúa siendo una figura pública observada con atención, pero también una mujer que ha mantenido su vida privada lejos de la exposición total. La verdad es que su historia real está más firmemente sostenida por su música que por los rumores. La verdad es que su nombre genera clics porque pertenece a una dinastía poderosa y porque ella misma ha demostrado talento suficiente para sostener el interés del público. La reacción del público ante un título así suele dividirse en 3 grupos. Primero están los fans emocionados, aquellos que desean verla feliz y que reaccionan con ilusión ante cualquier posibilidad de boda o maternidad. Para ellos, imaginar a Majo formando una familia es una noticia tierna, casi cinematográfica. Luego están los escépticos, quienes preguntan, ¿dónde está la prueba? Este grupo es cada vez más importante, porque el público digital ha aprendido a desconfiar de titulares demasiado explosivos. Quieren fuentes, declaraciones, fechas, imágenes, entrevistas. No se conforman con una frase llamativa. Y finalmente están los curiosos, que no necesariamente creen todo, pero quieren escuchar la historia. Son los espectadores que hacen clic porque el título les promete emoción. Tal vez no buscan únicamente información, buscan narrativa. Quieren sentir que están entrando en un secreto. Por eso, un buen cierre para esta historia no debe afirmar lo que no está confirmado. Debe hacer algo más inteligente. Mostrar que, detrás del titular, hay una artista mucho más interesante que el rumor. Majo Aguilar no necesita una boda inventada, ni un embarazo no confirmado, para tener una historia poderosa. Su vida ya contiene elementos suficientes. Una infancia marcada por el legado. Una carrera construida bajo comparación constante. Una voz que intenta honrar la tradición. Y una imagen pública que combina cercanía con misterio. Si algún día Majo decide anunciar un matrimonio, una maternidad o cualquier giro profundo en su vida personal, será ella quien tenga la palabra final. Y seguramente el público reaccionará con fuerza. Porque su historia familiar y artística hace que cada capítulo personal parezca parte de algo más grande. Pero hasta entonces, la conclusión más honesta es esta. El título funciona porque toca fibras emocionales muy profundas. Amor, familia, futuro, revelación. Pero la historia real de Majo Aguilar debe contarse con respeto. No como una fantasía fabricada, sino como el camino de una mujer que ha aprendido a brillar sin entregar toda su intimidad al espectáculo. Majo Aguilar, a sus 32 años, representa una nueva generación dentro de una familia legendaria. No vive solamente bajo la sombra de sus abuelos, ni bajo la comparación con otros miembros de la dinastía. Está construyendo su propio lugar. Y quizá ese sea su verdadero día especial. El momento en que el público deja de verla solo como heredera y empieza a verla como protagonista. Porque al final, la gran revelación no siempre es una boda. No siempre es un embarazo. No siempre es una frase dramática. A veces, la verdadera revelación es descubrir que un artista puede pertenecer a una dinastía famosa y aún así luchar por ser reconocida por su propia voz.